Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Oscar Manuel Guzmán Díaz y voy a presentar la introducción SMP. Para primero iniciar voy a mencionar el índice que va a contener el propósito como primero, después banderas afectadas, luego procesadores, después la definición, después la sintaxis, después las instrucciones en conjunto y por último los ejemplos. Primero iniciamos por el propósito. ¿Cuál es el propósito de la instrucción SMP? Este propósito en realidad es muy sencillo, es el de comparar operandos. ¿Y cuáles van a ser las banderas afectadas por mi instrucción? Bueno, las banderas afectadas van a ser ZF, que va a ser Zero Flag, SF, que va a ser Sign Flag, OF, que va a ser Overflow Flag, CF, que va a ser Carry Flag, AF, que va a ser la bandera auxiliar, y PF, que va a ser la bandera de paridad. En mi instrucción las que más importan van a ser ZF, SF, OF y CF. ¿Por qué? Bueno, la razón es la siguiente. La bandera 0 o 0 flag, esta va a establecer si y solo si, por ejemplo, AX y BX son iguales. Por lo tanto, esta puede ser la bandera 0 para probar si va a ser igualdad o va a ser desigualdad. CF o la bandera de signo, esta va a establecer en 1 si el resultado es negativo. Podemos pensar a primera vista que este indicador va a establecer si AX es menor que BX, pero no siempre va a ser así. Si por ejemplo AX va a ser 7FFFH y BX va a ser igual a -1, al restar a AX de BX se va a tener 8000H, que esto va a ser negativo, por lo que se va a establecer el indicador de signo. Entonces, para las comparaciones firmadas, de todos modos, la bandera de signo no va a contener el estado adecuado. Para operando sin signos, por ejemplo, se va a considerar, por ejemplo, AX va a ser igual a 0FFFH y BX igual a 1. AX es mayor que BX, pero su diferencia es 0FFFH, que esta va a seguir siendo negativa. Como resultado, la bandera de señal y la bandera de desbordamiento tomadas juntas se van a poder utilizar para poder comparar estos dos valores de su signo. La overflow flag, una disculpa, este va a ser el indicador de desbordamiento. Este se va a activar después de una operación SMP si la diferencia de AX y BX produce un desbordamiento o un subdesbordamiento. Como se menciona anteriormente, el indicador de signo y el indicador de desbordamiento se utilizan al realizar comparaciones con signo. Y la última que mencionaba, Carry Flag o la bandera de carreo, esta se va a establecer después de una operación SMP si se resta a BX de AX, que requiere un préstamo. Esto ocurre cuando AX es menor que BX, donde AX y BX no tienen ningún signo de valores. Las banderas Zero Flag y Carry Flag van a ser afectadas por SMP de la siguiente forma. Por ejemplo, si destino va a ser igual a la fuente, Zero Flag va a marcar 1. Pero si el destino es menor que la fuente, Carry Flag va a marcar 1. Pero si el destino es mayor que la fuente, ninguno de los dos va a marcar 1, los dos se van a mantener en 0. ¿Cuáles son los procesadores que son compatibles con la instrucción? Estos serían el 8086, 8088, 80286 y 80386. La instrucción SMP. ¿Qué es esta instrucción? Como mencioné antes, es una instrucción para comparar. Ahora vamos a ponerle ¿cómo mencionarlo? Una definición. Sería como una instrucción de comparación que va a ser idéntica, por ejemplo, a la asociación, solamente que esta no va a afectar a los operandos. Cuando la CPU va a ejecutar esta instrucción, también va a contener dos significados: realizar las operaciones sin firmar y operaciones firmadas. Esta instrucción resta el operando fuente y el operando destino, pero sin que éste almacene el resultado de la operación. Solo va a afectar a las banderas. Esta instrucción, que va a ser comparar, resta implícitamente un operando de origen de un operando de destino. Ninguno de los operandos se va a llegar a modificar, como ya mencioné anteriormente. Ahora, ¿cuál es la sintaxis de SMP? Bueno, de SMP va a ser SMP destino y coma después la fuente.
tenemos una nota hasta acá abajo que la fuente va a ser ese lugar de donde van a provenir los datos y el destino va a ser el lugar a donde irán esos datos. Un ejemplo por aquí, tenemos SMP de x 00, donde vamos a comparar el valor de dx con obviamente 00. También aquí tenemos unos ejemplos más sencillos que igual son iguales al primero, que son SMP SX 1000 y SMP SI y 0. Ahora los formularios específicos de la sintaxis SMP van a ser SMP registro, registro, SMP registro, memoria, SMP memoria, registro y SMP registro, dato inmediato. Va a haber dos instrucciones conjuntos de SMP. Va a ser SMP XCHG. Esta instrucción lo que va a buscar va a ser comparar e intercambiar y solamente va a estar disponible en los procesadores 80-486 y los posteriores. La sintaxis de esta instrucción va a ser SMP XCHG registro, registro y CMP XCHG memoria, registro. También está la otra instrucción conjunto que es SMP XCHG 8B. Esta solamente va a estar disponible para el procesador Pentium, que esta admite una instrucción de comparación de intercambio de 64 bits, que es esta instrucción mencionada. Esta sintaxis va a ser CMP XCHG 8B registro, mem64. Ahora vamos a pasar con unos ejemplos, que los ejemplos los voy a hacer desde TurboDebugger y con las imágenes que tenemos aquí vamos a irnos guiando. Vamos a tener TurboDebugger, lo abrimos y vamos a poner la instrucción, que va a ser una instrucción bastante sencilla en realidad. Vamos a poner SMP dx 00 000, le damos OK y como nuestro primer ejemplo lo que va a hacer es que las dos sean iguales. Si estas dos son iguales nos tiene que marcar la bandera de 0, nos tiene que marcar entonces que va a tener un 1, va a contener la bandera 0, va a contener un 1 porque los dos son iguales. Si le damos a F8, como vemos aquí se nos puso la bandera de 0 con el número 1. Si pasamos al siguiente ejemplo, donde ahora la fuente es mayor que el destino, entonces abrimos TurboDebugger y vamos a poner en este, vamos a regresarnos, va a ser 0100 y nos regresamos para el inicio y aquí donde ejecutamos la otra instrucción vamos a poner SMP dx y vamos a poner 10000. Entonces damos OK, ya tenemos la instrucción y si le damos ahorita F8 nos tuviera que marcar que la bandera de acarreo, carry flag, va a contener un 1. Entonces le damos al F8 y como vemos la bandera de acarreo se nos pone un 1 y la de 0 flag se queda con un 0. Ahora vamos a poner donde dx es mayor que la fuente, donde el destino es mayor que la fuente. Entonces nos vamos a regresar 0100, vamos a poner SMP dx 000 y vamos a poner en dx 1000. Le damos OK y aquí nos tuviera que marcar tanto carry flag como 0 flag, nos tiene que marcar con el número 0. Entonces le damos F8 y como vemos las dos se nos marca con el 00. Este sería mostrando un ejemplo, que sería el ejemplo que teníamos aquí atrás, donde se activaban las banderas dependiendo si el destino era igual que la fuente o el destino era menor que la fuente o mayor. Con ejemplos doy terminado mi presentación. Muchas gracias por su atención.